Yo quiero leer un pasaje que se encuentra en Hechos 11. Entiendo que los relatos o fragmentos bíblicos que voy a compartir con ustedes estos días no son desconocidos, pero simplemente son textos que hemos leído y hemos meditado estando en nuestros países, y hoy poder meditarlos estando geográficamente en el lugar, pues tiene como un valor emocional importante. En Hechos capítulo 11, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope, donde estamos nosotros, orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las 4 puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. En ocasiones nosotros pasamos por lugares, e incluso podríamos estar cerca de personas que hasta el día de hoy nos consideren impuros por comer ciertos alimentos, por no guardar cierta tradición, o quizá por el hecho de no ser circuncidados. Sin embargo, cuando nosotros leemos este relato, es una parte de la historia para nosotros los creyentes sumamente importante. Hubo un tiempo de la historia de la iglesia donde los gentiles empezaron a incluirse de una manera muy abundante en el seno de la iglesia. Cuando nosotros vemos la iglesia empezar alrededor de Jerusalén, nosotros vemos Hechos 2, el Espíritu Santo descendiendo, el Señor les había encomendado una tarea: esperaos ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde ese momento empiezan grandes persecuciones también contra los cristianos, que se tienen que empezar a movilizar y salir a muchos lugares. Eso empieza a provocar que el evangelio llegue también a otros sitios. Pero para muchos que venían de un trasfondo judío, la llegada de los gentiles y considerarlos un mismo pueblo o llamar a un gentil hermano era algo difícil para ellos. Y uno de los que tuvo esa dificultad quizá fue el mismo apóstol Pedro, que venía de un trasfondo judío también. Entonces Pedro es alguien que directamente el Señor trata con su corazón a través de una visión. En esa visión Pedro mira animales que para su cultura y tradición, según la Torá y según lo establecido en el Antiguo Pacto, eran animales impuros de los que Pedro jamás comería. Y Pedro escucha una voz, la voz de Dios diciéndole: Pedro, mata y come. En eso Pedro le responde: yo no puedo comer eso, esos animales son impuros. Y la respuesta que le da el Señor es: tú no puedes llamar impuro a lo que yo he limpiado. Pero en ese sentido, Pedro no estaba recibiendo una instrucción directa referente a la comida. Pedro estaba recibiendo una enseñanza referente a los gentiles. Piensen que para un pueblo, unos eran limpios y los otros inmundos. Había un pueblo limpio, circuncidado, que guardaba la dieta alimentaria, que guardaba su día de reposo. Y había un pueblo gentil, un pueblo impío, un pueblo sucio. Aquellos que en ocasiones se les llamaba incluso perrillos. ¿Recuerdan aquella escena donde Jesús dice: ¿cómo le voy a quitar la comida a los hijos y se lo voy a dar a los perrillos? No creo que Jesús fuera una persona que tratara de manera despectiva a nadie, pero era una enseñanza. Así era vista esa mujer, así éramos vistos nosotros también. Y lo que Dios le estaba diciendo a Pedro es que: Pedro, aquí ya no se trata de una bandera, aquí no se trata de un lugar de nacimiento, aquí no se trata de una patria, aquí se trata de un pueblo que yo he redimido de toda lengua, tribu y nación, un pueblo que yo he mostrado claramente que los he redimido. ¿Cómo? Concediéndoles el mismo Espíritu Santo que os concedí a vosotros. Piensen que para Pedro la evidencia y la marca de que Dios estaba con ellos era el Espíritu Santo que se les había concedido en Hechos capítulo 2. Y cuando Pedro ve al Espíritu Santo descender sobre unos gentiles,
Y Pedro dice, wow, el mismo Espíritu Santo que Dios nos ha concedido a nosotros, se lo ha concedido también a los gentiles. Dios le estaba diciendo a Pedro lo que Pablo le dice a los efesios en otra ocasión, que de dos pueblos hizo uno solo, separando la pared intermedia que los separaba, quebrando esa pared. Dice incluso Pablo que esa pared estaba formada en mandamientos escritos en piedra. Es decir, la ley del antiguo pacto era lo que marcaba mayormente la separación entre judíos y gentiles. Y Pablo le dice a los efesios que lo que Dios ha hecho es tomar a un pueblo judío, tomar a un pueblo gentil y ha hecho de ellos un solo pueblo, un nuevo pueblo en Cristo Jesús. No es que, como muchos han enseñado, los gentiles se agregan a los judíos. Es que los judíos y los gentiles en Cristo se forman como un solo pueblo. Ya no se trata de los limpios y los sucios que se han limpiado. Ya no se trata de los puros y los impuros que nos hemos agregado. Se trata de los redimidos del Señor, de aquellos a los que el Señor ha comprado con su preciosa sangre. La Biblia establece, porque no fuisteis redimidos ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, la sangre como de un cordero sin tache, sin mancha. Ahí nosotros ya no entendemos de guatemaltecos, de ecuatorianos, de españoles, de israelíes, de árabes no, entendemos de hermanos en Cristo, un solo pueblo, una sola bandera, una sola constitución, las sagradas escrituras, un solo rey, el Señor Jesucristo, y una sola patria, nuestra patria eterna. Porque a pesar de que muchos siguen esperando una patria terrenal, a mí hay una parte que me encanta, y es cuando dice que Abraham moró como extranjero en la tierra prometida, porque él aguardaba una ciudad mejor, cuyo arquitecto es Dios. Y a mí esa parte me agrada especialmente, porque es esa patria eterna, cielos nuevos y tierra nueva, la que aguardamos nosotros, donde ya no habrán embajadas, donde ya no habrán consulados, donde ya no habrán idiomas distintos quizá, donde estaremos todos juntos, como un solo pueblo. Y en esa visión, el Señor Todopoderoso le está diciendo a Pedro exactamente eso. Pedro, los gentiles son tus hermanos. Los gentiles son igual que tú, porque en Cristo somos uno. Tristemente, si seguimos leyendo, cuando llegamos a Hechos 15, Pedro mostró cierta quizá cobardía, cierto temor a los hombres, y es algo que Pablo incluso menciona en el libro de Gálatas, porque Pablo dice que tuvo que retar a Pedro, porque en una ocasión Pedro ya estaba comiendo con gentiles, sentado a la mesa, pero llegan los de la circuncisión y Pedro se levanta y se aleja un poquito de ellos. Y Pablo es cuando dice que desafía a Pedro y le dice, Pedro, si ya lo has entendido, si ya Dios mismo te lo ha mostrado, que somos uno en Cristo, ¿para qué haces eso? Pero el texto muestra que Pedro no es que no supiera la verdad, sino que el propio Pablo afirma que era por temor a los de la circuncisión. Y hay algo peculiar, Pedro mostró en más de una ocasión temor a los hombres. Cuando nosotros vemos a Pedro negando al Señor Jesús, él sabía que él era el Señor, él ya lo había confesado con su boca, pero la negación de Pedro es la debilidad de un hombre que tiene temor. Y cuando vemos a Pedro levantándose del lado de los gentiles y apartándose un poquito cuando llegan los de la circuncisión, vemos a un hombre con temor. Y eso también nos debe llevar a reflexionar algo. El Señor Jesús no ha salvado superhombres. Pedro era un apóstol, un hombre referente, pero en más de una ocasión mostró temor hasta el punto que Pablo lo tuvo que reprender. Y eso nos muestra que somos salvos, somos hijos de Dios, pero seguimos siendo gente débil, en muchas ocasiones con miedos. En muchas ocasiones nuestra fe se ve zarandeada, se ve avalada, se ve sacudida. Y eso no nos debe llevar a pensar, ay, soy un mal cristiano. Bueno, no, soy como un Pedro que en alguna ocasión pasó miedo, que en alguna ocasión tengo que mirar al Señor y decirle como aquel hombre, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea, yo creo, pero ahora mismo tengo miedo. Yo creo, pero ahora mismo tengo dudas. Yo creo, pero ahora mismo no estoy muy firme. Así que lo que celebramos aquí es que en esta zona, en esta región, el Señor le empezó a mostrar a sus discípulos que nosotros, gentiles, éramos parte del pueblo de Dios, éramos parte del propósito redentor de Dios y no fuimos un plan B. Que nadie piense que los gentiles somos un plan B porque los judíos no quisieron, no. Porque desde el principio Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra.
Entonces, si leemos la Biblia debidamente, sabemos que los gentiles desde el principio estuvimos en el plan redentor de Dios. Y por eso estamos visitando este lugar, nosotros, gentiles, redimidos del Señor, pero que somos el verdadero Israel quizá, ¿no? Porque la circuncisión no es la que hacen las manos, sino la que hace el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Hacemos una pequeña oración para celebrar nuestra salvación. Señor, te damos muchas gracias por habernos salvado, por habernos redimido. Gracias, Señor, porque no había mérito en nosotros. No había nada bueno, Señor, que valiese la pena. No había nada, Señor, admirable para que tú dijeses que valía la pena salvarnos. Fue un acto de pura gracia, de pura misericordia, de puro amor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí compartiendo este paseo con personas como Eduardo de Argentina, personas de Guatemala, personas de Puerto Rico, de Brasil, de Corea del Sur, de Ecuador, personas que vienen de México, personas que vienen de Colombia, los Estados Unidos, Señor. Y Señor, te damos gracias porque esa es la evidencia de que en aquel día, en la eternidad gloriosa que nos espera, no habrá banderas, habrán hermanos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Habrán personas unidas por la sangre de Cordero. Habrán personas unidas en Cristo Jesús como un solo pueblo, un único Dios, un pueblo, una fe, un bautismo, un Señor que es en todos y sobre todos. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por haber entregado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por haber cargado, Señor, sobre sus hombros el peso de nuestras iniquidades y ahora por la fe darnos a nosotros su perfecta justicia, para que ahora cuando tú nos mires no veas nuestra maldad, sino la justicia de Cristo perfecta sobre nosotros, y por su preciosa obra, por su preciosa sangre, por su preciosa redención, poder hoy hablar contigo y tener acceso libre al trono de la gracia, donde podemos encontrar el socorro oportuno. Gracias, Señor, y te ruego que nos ayudes a seguir disfrutando de esta experiencia, que nos ayudes a seguir disfrutando de estos maravillosos días y seguir disfrutando no solo del turismo, no solo de lo que nuestros ojos puedan ver, sino que podamos tratar en nuestros corazones de recordar todo lo que hiciste por nosotros en Cristo. Y en su nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.